Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Canal. Mega Canal Ciudad Obregón. Bienvenidos, que bueno que nos acompañan, que están con nosotros un lunes más de análisis, de información, de mantenerlo bien informado, de un análisis profundo, de una hora completita del programa A Fondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, este lunes 151 de Megacable, usted ya sabe, transmisión completamente en vivo todo el sur de Sonora. También estamos a través de nuestra página de Facebook transmitiendo en estos momentos completamente en vivo para que usted lo pueda ver en cualquier parte del mundo a través de Facebook Live. Mega Noticias Sur de Sonora es nuestra lugar en donde usted nos puede encontrar. Y bueno, agradecerle en esta mesa a quien está con nosotros para el análisis esta noche y como siempre gente de casa, Aureliano Rincón, bienvenido, usted ya lo conoce, él es analista, columnista aquí de nuestra región. Aureliano, bienvenido, gracias. Claudia, muy buenas noches, un gusto saludar a tu invitado también y muy en especial a la gente que nos acompaña y sobre todo de Navojoa. Ándale, es que déjeme decirle que nuestros dos invitados de esta noche son de Navojoa. Y también está con nosotros, bueno, le damos la más cordial bienvenida, primera vez, esperemos que no sea la última, Efraín Martínez. Él es Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. Efraín, muchísimas gracias. Buenas noches, Claudia, Aureliano, a todo tu auditorio. Un placer estar en el programa A Fondo. No, a ti muchísimas gracias. Pues los dos son de Navojoa, los dos están aquí con nosotros para darnos a conocer un análisis, porque vamos a tener un programa muy importante. Nos hemos estado cuestionando en los últimos días qué es lo que ha estado ocurriendo después de lo que sucedió en Culiacán. Y estamos con la angustia, de hecho aquí ya le pasamos una nota especial a través del noticiero, una nota especial en donde cómo se fue poco a poco la información de lo que sucedió en Culiacán. Sucedió en Culiacán el jueves y le decíamos al aire el jueves por la tarde, noche, al momento del noticiero, no estábamos entendiendo lo que estaba ocurriendo y poco a poco, producto de este operativo que se armó, primero la detención, usted ya conoce toda la historia, primero la detención y luego la liberación del hijo del Chapo Guzmán y entramos en confusión total en relación a este asunto. En realidad no estábamos entendiendo lo que estaba ocurriendo y lo que vimos en los días siguientes, que fue viernes, sábado y domingo, fue toda una confusión entre la sociedad, incluso una división de opiniones entre la sociedad. Un grupo de la sociedad que estuvo de acuerdo con el operativo realizado por el presidente de la República, Andrés Manuel, y otro que dijo un rotundo no y que se cuestionaba, ¿y entonces qué sigue? Pues queremos desmenuzar el tema y queremos analizarlo con usted, y por eso está aquí Efraín Martínez y por eso está Aureliano Rincón. Efraín, ¿cómo has visto primero la reacción por parte de la ciudadanía después de lo que ocurrió? Y ahorita lo vamos a desmenuzar después de lo que ocurrió el fin de semana. Mira, Claudia, yo creo que tendremos que empezar haciendo un análisis del acontecimiento en Culiacán. Primero, se dio una operación fallida, se tomó una decisión acertada por parte del presidente de la República en torno a garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar cualquier daño colateral. Eso es lo que podemos, como lo podemos enmarcar lo que se suscitó en Culiacán, Sinaloa. Pero hay pero dentro de este acontecimiento se dieron una serie de hechos que generó percepción con la ciudadanía. Por ejemplo, hubo varias versiones, hasta alrededor de 6 versiones. 6 versiones decía, creo que el Excelsior, ¿no? El Universal y varios medios de comunicación manejaron la noticia. 6 versiones distintas
Y ahí estamos hablando, por parte de las autoridades, estamos hablando que no hubo una estrategia de comunicación política adecuada, que la información y la coordinación no estaba fluyendo como debe de fluir, que una operación de esta magnitud debe ir acompañada del servicio, de un ingrediente que se llama servicio de inteligencia y contrainteligencia, que la preparación y la planeación estratégica de este tipo de operaciones pueden llevar hasta un año, y que obviamente la percepción y el reconocimiento por las mismas autoridades es que la operación fue improvisada y no obtuvieron los resultados esperados. Pudiéramos empezar con esta introducción. Muy bien. A ver, entonces para ti estuvo bien la medida tomada por el presidente de la República de en ese momento tomar la decisión de dar marcha atrás. El punto es de que a partir de que surgen en los días subsecuentes tantas versiones, nos da pie a que alguien nos está diciendo mentiras. O sea, ya al final del día no sabemos cuál fue la versión correcta, si fue sorpresivo, si resulta que, estaba un operativo de 30 unidades y de pronto se les vienen, se les echan encima y resulta que los que atraparon, ay, qué pena, pero resulta que fue el hijo del Chapo Guzmán. Luego no era todo un operativo armado para ir por él, y que eso los deja, discúlpeme usted la palabra, como alguien que no estaba preparado, y de ahí usted ponga el adjetivo calificativo que quiera, ¿no? O sea, mandar 30 en la ciudad que es casi propiedad de ellos, pues no lo podemos mencionar de otra manera, ¿no? Culiacán, tierra de no, y entonces nos da pie a decir, o no estaban preparados, o entonces fue sorpresivo. Entonces, ¿quién nos está diciendo la verdad? ¿Quién nos está diciendo mentiras? Yo creo que lo que, indistintamente de que estén diciendo verdad o se esté ocultando algo, la realidad es que la percepción ciudadana es lo que tú comentas. Prevalece un sentimiento, una percepción en los ciudadanos de que las cosas no se manejaron bien, de que se ocultó información. Finalmente, con las diversas comunicados de prensa se han ido esclareciendo los acontecimientos, pero lo que sí es una realidad es que es una operación fallida que puso en peligro a muchos de los ciudadanos en Culiacán. Y hay que tener el antecedente que previo a ese acontecimiento se presentaron otros, como fue en Michoacán, en Aguililla y en Guerrero. Es decir, se han ido presentando una serie de sucesos de incidencia delictiva que tiene que ver con el crimen organizado, que incluso ha elevado la incidencia delictiva nacional de conformidad con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde ahí se hace un comparativo al corte del 30 de septiembre, entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019, y los resultados es que hay un aumento en la incidencia delictiva del 4.38%. O sea, podemos decir que no nada más el operativo en Culiacán ha sido fallido, sino las medidas y las políticas de seguridad del presidente Andrés Manuel también lo han sido. Creo que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de seguridad es correcta. Lo que ha faltado es un instrumento que es sumamente importante y prioritario para obtener un resultado efectivo en el tema de seguridad. Se llama servicio de inteligencia y contrainteligencia. Si no hay servicio de inteligencia y contrainteligencia en recolección de información y en operación, los resultados pueden ser no los más esperados, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, parece que se fueron abruptamente o tontamente a Culiacán, ¿no? Y sin haber hecho todo un protocolo anterior de investigación para poder detener a uno de los hijos de los cárteles de la droga más importante, no solamente de México, sino es a nivel internacional, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ese tipo de operaciones no se hacen en horas laborales. Para iniciar analizando de lo que se presentó en Culiacán. Los errores. Normalmente este tipo de operaciones se hacen en horas pasivas, en la madrugada o en la noche. Y como tú lo comentabas ahorita, Claudia, meterte al ojo del huracán, es decir, a la tierra donde están asentados prácticamente todo el cártel de esa zona,
pues tendrían que haber hecho una planeación estratégica de un año, con mucho tiempo de anticipación. No podrían haber hecho una operación a vapor. Y yo creo que ya vimos los resultados, que incluso le está afectando a Andrés Manuel López Obrador. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en tu pantalla cómo se han ido presentando la incidencia delictiva nacional y cómo podemos comparar septiembre de 2018, donde hay 159.838 delitos, y en septiembre del 2019 hay 166.832 delitos. Eso es un incremento del 4.38%, es de lo que hace un momento te hablaba. Y estos son datos duros y datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ese 4, arriba del 4% son miles, ¿no? Mande, perdón. Y ese arriba del 4% se traduce en miles. Sí, sí, claro, eso es lo que estamos viendo ahí, son los 166.832, claro. La diferencia entre el 159.000 y el 166.000 te da ese 4.38% de aumento en la incidencia delictiva nacional. Entonces, esos son datos que los tenemos que tener presentes para saber cómo vamos. Es una evaluación. Vamos evaluando, a ver, ¿está funcionando o no está funcionando? Yo sé que la estrategia de seguridad en cualquier país, en el caso de México, donde hemos tenido una incidencia delictiva a crecimiento, con tendencia a crecimiento, obviamente no se va a resolver de la noche a la mañana. Esto es, los resultados se van a tener a mediano y largo plazo. Pero si a corto plazo estamos viendo operaciones sin planeación estratégica, estamos viendo operaciones sin servicio de inteligencia y contrainteligencia, entonces hay que encender los focos rojos. Algo no está bien. Claro, y una Guardia Nacional opaca que ha sido agredida, una falta de respeto tremenda hacia la autoridad, no solamente la Guardia Nacional, que según el presidente de la República es su máximo, sino que también al resto de las corporaciones policíacas, ¿no? Y no, esto nada más tiene que ver con Culiacán, esto lo estamos viendo en el resto de la República Mexicana. Aureliano Rincón, ¿qué opinas sobre este análisis? Mira, del asunto que ocurrió toda la semana, yo contaría la narrativa de esta manera. Empezó muy bien Alfonso Durazo con su conferencia del lunes, donde hablaba de un punto de inflexión en cuanto a la delincuencia. Mínimo, pero decía, no puedes decir que vaya a ser un punto de inflexión, pero bueno, él lo manejó así, porque pues nada más es un punto, no quiere decir si ese punto te va a rebotar o va a seguir esa tendencia. Como ya lo hemos visto aquí. Y luego siguió lo de Aguililla, luego lo de Guerrero y terminó con lo de Culiacán. Que a mí me parece que también hay que recordar, a mí me parece que hay un consenso, no mayoritario, pero al menos un consenso que yo percibo a favor de la decisión que se asumió el presidente López Obrador, y dos cosas que tengo que rescatar en la comunicación, que sí fue muy accidentada, pero una, aceptaron que fallaron, una, que es importante, y dos, el presidente asumió su responsabilidad, algo muy raro en este país. ¿No? Eso hay que rescatar. Y otra, no es la primera vez que el Estado mexicano, representado por autoridades y gobiernos, cede ante los delincuentes. Está el caso, entre otros, pero el que está documentado porque lo contó el mismo Jorge Caprizo MacGregor, que fue en diciembre del 93, cuando los hermanos Arellano fueron a la Nunciatura Apostólica a platicar para decirles que ellos no habían tenido nada que ver con el asesinato del cardenal Posadas. Cuenta Caprizo en su libro Anatomía de las Perversidades, que escribió en el 2000, que así con la bata y las pantuflas llegó a Los Pinos porque Salinas le dice, mira, aquí está Prigione, y dice que los hermanos Arellano están en la Nunciatura, ¿qué hacemos? ¿Los atrapamos o los dejamos ir? Y cuenta también que en la decisión presidencial pesó mucho lo que dijo Prigione a Carlos Salinas, que le dicen, le encargo nada más, presidente, la integridad de la Nunciatura, que no vaya, pues casi lo ató de manos, porque ¿qué iba a hacer? ¿No? Porque además era un sector muy exclusivo, entonces, no es la primera vez que el Estado mexicano cede o concede por un mal menor, ¿no? Un mal menor ante un posible mal mayor, ¿no? No es la primera vez, y me parece que sí, yo creo que la parte, yo de los que creen que, por ejemplo, iba a ser muy costoso porque iban por la familia de los militares. Y entonces ahí nada más no había un conflicto por un lado
las imágenes y todo lo que podía grabar o aparecer de esa masacre que pudieran hacer esos grupos delincuenciales, sino además un punto, imagínate la división o confrontación con el ejército, que ahorita están tan buenas las relaciones que hasta el aeropuerto de Santa Lucía van a hacer. Entonces yo veo por ahí que el presidente dijo, bueno, pues es el mal menor. Y otra cosa que también a veces nos portamos muy hipócritas, mucha gente que dice, sí, que se hubiera aplicado la ley, el Estado de Derecho. Sí, pero todo el mundo quiere que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre. Entonces si yo te diría, y si fuera tu mamá o tu tía o tu pariente, y todo el mundo dice, bueno, está como el gobernador que propuso pena de muerte o cárcel creo, a la gente que diera rescate. Fue una iniciativa el de Tlaxcala hace años, que propuso que a la gente que pagara a los secuestradores que les pagara el pago, se les diera cárcel, que no debían de pagar porque eso incentivaba los secuestros. Y cuando ellos le preguntaron si fuera su hijo, sí dobló las manitas. Entonces, sí, creo que en el fondo la decisión moral es correcta. Primero la vida ante todo. Ahora, lo que tenemos que ver y analizar, ¿qué es lo que implica después de lo que sucedió en Culiacán? ¿Qué es lo que sigue en cuanto a gobernabilidad? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. A fondo. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Sonora. Estamos preparados con un extenso surtido en dulces, chocolates y una gran variedad de vinos y licores. Visítenos en nuestras 3 direcciones. El Palacio del Dulce, la número 1. Somos Mega Noticias Sur de Sonora. Somos Mega Noticias de las 2. Tú ven a contratar a la mejor fumigadora para que fumigue tu casa o tu negocio. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Todo comienza en Obregón. Y nuestra ciudad tendrá la Navidad más espectacular de todo México. Más de 1 millón de luces, sonido al ritmo de movimiento, un mes de diversión. Y estamos en busca de quienes quieren ayudar. Únete al equipo de Christmas Show. Tus manos, tus ideas, tu apoyo y patrocinio nos hacen falta. Así como el Christmas Show, todo comienza en Obregón, Sonora, experiencias inolvidables. A fondo. Seguimos con más este programa a fondo, transmitiendo completamente en vivo, Sur de Sonora, 151 de Megacable, usted ya lo sabe, y a través de la magia del internet, meganoticias.mx, y para que Mega Noticias Sur de Sonora, para que usted esté compartiendo y comentando. Aquí tenemos la transmisión en vivo, y bueno, estamos analizando lo que ocurrió en Culiacán este fin de semana, y más ya en la primera parte ya desmenuzamos todo el entorno. ¿Fue correcto o no la decisión del presidente de la República de soltar al hijo del Chapo Guzmán? Aquí nuestros analistas presentes en este panel dijeron sí, una persona por los miles o cientos de personas, sí valía la pena, se tuvo que hacer. Bueno, el punto es que sí, digo, y marco esto porque todavía el jueves, tratando de entender, viernes todavía, había sobre todo en redes, una división tremenda entre los que estaban de acuerdo de lo que estaba sucediendo y los que no estaban de acuerdo. Ahora, ya se dio esto, ya sabemos que el revuelo, el pánico, el generar terror tiene consecuencias y acciones por parte del gobierno. ¿Qué es lo que sigue? Porque aquí el tema es qué pasa entonces con la gobernabilidad. Efraín Martínez, platícanos.
ya se empiezan a presentar una serie de acontecimientos, de hechos, que son consecuencia de la operación fallida en Culiacán. Leía hoy en el periódico, en los medios, que alrededor de 50 carros fueron quemados en Michoacán por otro cártel. Es decir, ya podemos hacer, ellos están pensando, si el presidente permitió que un crimen organizado pudiera hacer lo que ellos quieren en su zona, en su territorio, pues nosotros también vamos a empezar a tomar acciones al respecto. Esa es la disyuntiva, esa es la situación, la línea peligrosa, vamos a decir, en la que nos encontramos ante una situación que tiene que ver con el tema de seguridad nacional. Y ya el tema de seguridad nacional está vinculado con el concepto que tú acabas de manejar, con la gobernabilidad. Cuando el Estado en sí es rebasado, ¿sí?, por el crimen organizado, pues es muy peligroso. ¿Cómo fue este caso? Esta fue una operación fallida. Yo no te pudiera decir que ahorita nos encontramos en un Estado fallido, Okay. contrario a lo que muchos han manejado. Yo creo que esta fue una operación fallida, pero no nos encontramos en un Estado fallido aún. Pero estamos en riesgo porque dejamos abierto el camino, dejamos abiertas las puertas por no haber planeado estratégicamente y haber demostrado la aplicación del Estado de Derecho. Estoy completamente de acuerdo y lo reitero, que la decisión del presidente de la República de liberar al hijo del capo fue la decisión correcta, también por un tema de seguridad nacional y por garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Culiacán. No, de eso no hay duda. Lo importante aquí es analizar qué es lo que sigue. Claro. Está en riesgo que la Rectoría del Estado en temas de seguridad sea rebasada por el crimen organizado. Eso es el escenario en el que nos encontramos. Ahora, como que algo se rompió, ¿no? Porque si analizamos hacia atrás, pues no sucedió lo mismo cuando detuvieron al mismo Chapo Guzmán. O sea, si a poderío vamos, si a capacidades vamos, pues ahorita nos estamos dando cuenta, ¿no? De qué nivel la ciudadanía puede ser tremendamente un comparativo en estos momentos. Bueno, Entonces, ¿como que algo se rompió o no? A ver, inclusive platicaba con un periodista de Culiacán el asunto de la fuerza que demostró los grupos delincuenciales. Por ejemplo, el 8 de mayo del 2008 mataron a Edgar Guzmán, uno de los hijos del Chapo, que nomás le tiraron 500 tiros, dicen, ¿no? Y el efecto, bueno, sí, se vivió mucha tensión, pero me comentaba este compañero, a lo más que no pasó es que no se celebró el 10 de mayo, ¿no? Y que el Chapo Guzmán mandó a comprar 50,000 rosas y dejó sin arreglos para todas las mamás o todos los panteones. Salvo de ahí, no hubo mayores efectos, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, lo que hay que ver es que también el presidente ya debe dejarse de ocurrencias de fúchila, guácala, abrazos, no balazos, que sí tienen un sentido moral, pero ya como Estado, como representante de las fuerzas del Estado, pues es estrategia y espionaje, como lo estaba diciendo, ¿no? Y también ser muy claro, creo que el presidente no ha sido muy enfático. Hoy en la mañana una reportera le preguntó en la hora nacional, diciéndonos, bueno, ¿lo va a atrapar o no lo va a atrapar? Y le dijo, bueno, pues si hay una orden de aprehensión y para llevarlo a Estados Unidos, pues claro que se va a hacer. Que es muy diferente cuando se fuga el Chapo Guzmán la segunda vez del altiplano y Peña Nieto dice, vamos por él y vamos todos, ¿no? Y esta parte de querer así como congraciarte o tolerar un poco a los delincuentes, pues ahí está el caso muy emblemático y con todos los asegúnes que pudiera haber de eso de pactar, aunque ya sabemos que en los hechos ahí sí lo hay, pero a esos niveles, el caso de Pablo Escobar, ¿no? Que se le mandó a hacer una cárcel y ni así, y entonces hasta que dijeron, pues bueno, pues vamos por él junto con los gringos. Y hablando de los efectos, y hay efectos también, ojalá que sea cierto eso y se aplique, que lo que se espera de un Estado donde se dice que es el uso exclusivo y legítimo de la fuerza, sea real, porque ahorita los narcos se lo están disputando. Y uno de los problemas grandes es
la entrada de demasiadas armas desde el norte. Mientras no se pare ahí, por más balazos y abrazos y bendiciones, no va a poder caminar esto. Entonces, el canciller ya habló de un acuerdo, vamos a ver si fructifica eso, ¿no? Porque está todo un negocio de la guerra en Estados Unidos, el complejo industrial militar, que de eso viven, ¿verdad? Claro. Nada de más crear guerras en el mundo y por qué no aquí cerquita a sus vecinos, ¿no? Creo que en ese sentido también me parece que nadie quiere guerra, pues nadie queremos muerte, nadie queremos sangre, ya es demasiado. Y entonces yo creo que en ese sentido el presidente moralmente tiene razón. Por el otro lado no me convence como jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo, ¿es verdad? De las Fuerzas Armadas. Es correcto. ¿Y entonces qué sigue? O sea, ¿sigue que va con todo y atrape al chico malo y entonces reivindique? ¿O qué es lo que sigue? Porque si deja crecer esto, digo, ya este fin de semana ya tuvimos caso Culiacán, ya este fin de semana ya tuvimos caso Michoacán, la semana pasada tuvimos 2 historias más, pues el caminito no se ve muy bien para el resto de la población. A ver, ¿cuáles fueron las consecuencias, Claudia Orellano, después de este acontecimiento? Hay una presión social, ya hay diversos actores de la sociedad, actores políticos, empresariales, donde están solicitando la revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad. Eso es uno. 2, hay voces que están pidiendo la renuncia del secretario de Seguridad Pública a nivel federal, de Alfonso Durazo, aunque el día de hoy el presidente ya dijo que él respalda que siga en funciones Alfonso Durazo. Es decir, la renuncia ya es una alternativa que queda fuera después de este acontecimiento. Viene la figura, se presenta la figura del secretario de Relaciones Exteriores, como bien lo decía Aureliano, con un programa y un acuerdo con Estados Unidos para disminuir y reducir la introducción de armamento hacia este país. Creo que se denomina frozen, congelado, es la traducción al español, pero hay un problema que vamos a darle seguimiento a este programa, porque si en el mismo Estados Unidos no han podido tener control de las armas, ¿tú crees? ¿Qué negocio para ellos? Y es un negocio, bien lo dices, la industria armamentística y la industria petrolera y la industria de la guerra es parte de la economía de Estados Unidos. Esa es una realidad. Sí. Igual como el consumo de drogas, los principales consumidores de drogas es Estados Unidos. Sí, reclama, pero de todas maneras, pues la legaliza y la promueve, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que lo que sigue, ya hay una voz en el Congreso donde Ricardo Monreal está solicitando la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, va a comparecer también en la Cámara de Diputados. Escuché por ahí también el sector empresarial, no recuerdo si Coparmex o no recuerdo qué líder, también empresarial, que también está presionando para hacer una evaluación de cómo va esta estrategia, está funcionando o no está funcionando. Yo creo que la estrategia de seguridad nacional es a mediano y largo plazo, pero sí no pueden dejar a un lado, insisto mucho, el instrumento del servicio de inteligencia y contrainteligencia. Si no existe ese instrumento, ese ingrediente, los resultados van a ser fatales y casi te los puedo asegurar. Ahora, aquí también habría que analizar un punto. Esto está muy cerquita Sinaloa de nosotros y en ocasiones parece como una película futuro, ¿no? En algún momento Sinaloa estuvo como está Sonora, ¿no? Con los cárteles de la droga, que para nadie está oculto eso, que tienen años y años viviendo en nuestra zona, y que ha estado incrementándose la violencia. Primero era Nogales, hace algunos 10 años aproximadamente, ¿no? Luego baja a Cajeme y luego nos empieza a hacer competencia en Empalme, Guaymas, Hermosillo, ¿no? Y son 6 ya declarados por parte de la fiscal a nivel estado, porque también ingresa en el mapa San Luis Río Colorado, dice el homicidio doloso es nuestra principal preocupación, no hay otra, y difícil revertirlo. O sea, en su comparecencia ante el Congreso ya lo dijo, dice, se necesitan
dio una cantidad exorbitante de miles de millones de pesos para invertirle al sistema de justicia para poder ser expedita, etcétera, etcétera. Y entonces vemos pues un Culiacán, para quien vivió en Culiacán hace 20 años, pues tal vez le tocó la historia, ¿no? Como la estamos viviendo nosotros, un Culiacán allá. Si esto sigue, porque lo que estamos viendo es que en el paso de los años, el recuento que ustedes nos están haciendo aquí, es que en el paso de los años, pues se ha convivido, pues, ¿no? O sea, y se han hecho acuerdos, y tú de tu lado y yo de mi lado, y luego llega Felipe Calderón y dice, no, esto, ahora va a haber guerra, ¿no? Y ahí como que dejó la guerra medio armada, y bueno, ahorita ya sabemos cómo estamos. No es Culiacán, en algún momento, si no hay un cambio de política, pues que no lo hemos visto en todos estos años, pese a un PRI, pese a un PAN, y luego ahora un Morena, no hemos visto una película real contundente. ¿Será el futuro de Sonora? No me la contestes. No me la contestes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. A fondo. El Palacio del Dulce, la dulcería más grande de Sonora. Estamos preparados con un extenso surtido en dulces, chocolates y una gran variedad de vinos y licores. Visítenos en nuestras 3 direcciones. El Palacio del Dulce, la número 1. Somos Mega Noticias Sur de Sonora. Somos Mega Noticias de las 2. Tú ven a contratar a la mejor fumigadora para que fumigue tu casa o tu negocio. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Todo comienza en Obregón. Y nuestra ciudad tendrá la Navidad más espectacular de todo México. Más de 1 millón de luces, sonido al ritmo de movimiento, un mes de diversión. Y estamos en busca de quienes quieren ayudar. Únete al equipo de Christmas Show. Tus manos, tus ideas, tu apoyo y patrocinio nos hacen falta. Así como el Christmas Show, todo comienza en Obregón, Sonora, experiencias inolvidables. A fondo. Seguimos con más, transmitiendo completamente en vivo este programa A Fondo, analizando en esta mesa de trabajo esta noche lo sucedido en Culiacán. Pero ahorita el cuestionamiento fue para nuestros analistas. Estamos ante un espejo. Estamos en el caso de Sonora ante la posibilidad de que un futuro, tal vez no muy lejano, nos convirtamos en Sinaloa también, tomando en cuenta que la incidencia delictiva ha estado creciendo y creciendo de manera desproporcionada y cada vez son más ciudades las que entran en este panorama de grupos delincuenciales, de homicidios calificados y bueno, usted ya sabe qué situaciones estamos viviendo. ¿Realmente es Sinaloa nuestro espejo? Efraín, contesta. Lo que sucede es que en términos de mapeo de grupos delictivos, de crimen organizado, de crimen de narcotráfico, Sonora pertenece al corredor del cártel de Sinaloa. Toda la vida ha pertenecido. Y ahorita nos encontramos en todo el país en una confrontación de grupos delictivos porque están luchando por la demarcación o por los territorios. Hemos visto cómo ha crecido exponencialmente Cártel Jalisco Nueva Generación a nivel nacional, tiene un gran número ya de entidades federativas y están luchando en otras entidades federativas y Sonora no es la excepción. Entonces por eso se ha
elevado a 61.4% la incidencia delictiva en un análisis comparativo de conformidad con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de septiembre de 2018 a septiembre del 2019. Es decir, es un problema, la incidencia delictiva casi en todas las entidades federativas del país ha aumentado por el crimen organizado. No necesariamente es porque las autoridades estatales no estén haciendo bien su trabajo o porque las autoridades federales no lo estén haciendo. Es un problema de una lucha y una confrontación entre cárteles. O sea, no es porque los están dejando ser. Esto es una tendencia que viene de mucho tiempo atrás, no es de hoy, y voy a remontar y voy a hacer un análisis comparativo con lo que sucedió en Sicilia, en Italia, cuando surge el juez Falcone. El juez Falcone tomó la decisión de ir a fondo junto con el gobierno en aquel momento y terminó asesinado el juez Falcone, pero logró meter a grandes capos y neutralizar de alguna u otra forma la incidencia delictiva generada por el crimen organizado en Italia. Creo que en México nos encontramos en una situación de alto riesgo. Ya se vivió también en Colombia, Aureliano, y lo hemos visto, le hemos dado seguimiento, pero aquí también hay algo muy importante, que la sociedad civil debe de ir de la mano en su conjunto con el gobierno para resolver este problema. No podemos dejarle el problema nada más a las autoridades gubernamentales. Es un problema muy serio, de fondo, es un problema a fondo, vaya la redundancia, y la verdad que se tiene que llevar a cabo, implementar políticas públicas transversales que tienen que ver con el desarrollo, con la igualdad social, con la igualdad de oportunidades, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con... es un cúmulo, el empleo. Claro, porque el narcotráfico, por desgracia, ya forma parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, hay familias completas de generaciones, de muchas generaciones atrás, dedicadas a esto como si fuera algo lícito, ¿no? Y creo que de ahí también esto, y bueno, por desgracia, cada vez son más las personas que con la idea de que esto genera una muy buena economía, ¿no? Que les va económicamente muy bien, aunque su vida sea más corta que para el resto, tienen más posibilidades, ¿no? De que su vida sea más corta para el resto, aún así estos entran a este sistema. Pero aparte, si nos vamos a todo el área de la sierra, aquí nada más la Sierra Madre Occidental que tenemos luego, pues ahí hay toda una economía basada en el narcotráfico, en el cultivo de amapola, en el cultivo también, bueno, principalmente aquí en el caso de la marihuana. O sea, hay comunidades rurales que estarían abandonadas en otros momentos si no fuera, debo decirlo, porque no estoy de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero es la realidad, que han basado su desarrollo y tienen una muy buena economía producto de estas actividades, pues, ¿no? De ahí el arraigo del que estás comentando. Bueno, mira, no está documentado este acuerdo tácito entre, creo que fue Adolfo López Mateos o quién estaba después de la Segunda Guerra Mundial, pero se dice que hubo un acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos y México para que se sembrara amapola y marihuana en el Triángulo Dorado para surtir a la potencia, en tanto que los caminos allá asiáticos se habían cerrado. No está documentado, pero se dice que ahí empezó todo. Nosotros como aliados de la potencia que estaba luchando por todo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, entonces dicen, bueno, ya no hay demanda, entonces ¿qué hacemos? Pero dijeron, pero bueno, el negocio está muy bueno. Entonces siguió esa cultura, el crecimiento de México no daba para incorporar toda esa gente y siguió haciendo negocio de algo que no creo que sea dinero rápido, es dinero rápido, pero no fácil. Está esa parte. Luego viene, 20 años después, y Richard Nixon se da un golpe de pecho y empieza la campaña contra las drogas, ¿no? Y aquí empezamos, precisamente en Sinaloa empieza la famosa Operación Cóndor, que fue en 1973, creo, o 76, ya me está fallando el hámster. Pero, y desde entonces fue que se marcó supuestamente muy fuerte este combate hacia las drogas, hasta terminar
en los 80s con la operación en el Rancho Búfalo de Caro Quintero, con las no sé cuántas 500,000 hectáreas, no sé cuánto eran, que propició que mataran a la gente de la DEA, este señor Camarena, que dicen que finalmente no lo mató Caro Quintero, que fueron los mismos de la DEA. Bueno, todavía hay un proceso, todavía anda auscultando eso. Pero a lo que sí es claro es que en el fondo, y ahorita lo decía Efraín de una manera en bloques, pero en el fondo lo que ha cambiado mucho también es la política económica del mundo. Y entonces ya no alcanza para muchas cosas y la mujer, no estoy en contra de que la mujer vaya a trabajar, por supuesto que no, sino que esa parte que se ha descuidado de la prole o de las crías y que no está alguien en casa para poder guiar, es producto de una política económica. Y eso nos da miedo hablar de esto. Ay, eres bolchevique o eres izquierdoso o eres comunista, cuando en realidad esa es una parte muy importante que ha socavado los valores, y afortunadamente en el pueblo mexicano todavía hay cierta, me gusta esa palabra que dicen, reserva de valores, que hay gente que queremos vivir de manera decente, bien y con la conciencia tranquila. Pero la historia de esto es muy doloroso, tan doloroso de él que otra cosa que no queremos hablar es que antes se peleaban las rutas del narcotráfico, las carreteras, las vías. Hoy se pelean las plazas porque nos descubrimos como no tenemos el problema de consumo de Estados Unidos, pero ya tenemos un problema de consumo. Y eso también tenemos que vernos en el espejo. O sea, no son los malditos gringos. Aquí también hay problemas. Sí, sí, claro, no somos realmente trasiegos, pues ya somos altos, o sea, en el camino diario se fue quedando y ahora se queda bastante, que tiene ¿no? que ver Sobre todo en también el caso de Cajeme. con lo duro que se pusieron los gringos en las fronteras a partir de las Torres Gemelas, del 11 de septiembre. Ajustaron ahí, entonces empezó a caer aquí y entonces... Y se empezó a quedar. Eso es muy complejo, pero en realidad yo sí creo que ya debe dejar de ser tema tabú y creo que en la parte de políticas públicas, pues el presidente está hablando mucho en las mañanas y suena muy bien, pero yo todavía no veo, y la parte también de la gente, de la parte de lo que somos sociedad civil, de aceptar ese problema y decir, apropiarnos, decir, sí tenemos un problema y hay que tratar de darle la vuelta, ¿no? Creo que esa parte todavía nos da miedo aceptarlo. No es un problema de ellos, es un problema de todos, ¿no? Sí, o sea, empezando por ahí. Por ejemplo, nos dice el señor Domínguez, con el caso de Culiacán hemos comprobado que estamos en manos del crimen organizado. Y el punto es, con toda la historia que ustedes nos están contando, que viene desde la Guerra Mundial, entonces quiere decir que así está el mundo y así tenemos que vivir. O sea, tenemos que lidiar con este problema. Tenemos, para los que todavía tenemos esa reserva que decimos, no, o sea, yo quiero vivir en paz, yo no quiero estar con miedo de que hablar de una persona y pisar callito, etcétera. Por ejemplo, en el caso de mi trabajo, ¿no? Que la famosa autocensura para los medios de comunicación, todo este tipo de cosas. Ahora, para la vida pública, de manera, la anarquía en la cual estamos viviendo, no podemos decirlo de otra manera. O sea, el tema de inseguridad sigue fuerte, o sea, nos da miedo ir a un banco, nos da miedo andar en la calle, aunque las autoridades digan todo tranquilo, aquí no pasa absolutamente nada. O sea, esto no nada más permea en el tema del crimen organizado, sino que la anarquía va bajando y nos hace inseguros a todos. Y si la historia lo está marcando así desde hace mucho tiempo, ¿así estamos condenados entonces a vivir bajo las negociaciones? Y esto es consecuencia y es producto también de malos gobiernos. Porque cuando los gobernantes dejaron de hacer su trabajo, ese vacío lo ocuparon otras personas. Hace muchos años era el sector empresarial el balance en la toma de decisiones. Cuando un gobernante no estaba funcionando, ahí estaba el sector empresarial como un contrapeso. Hoy ya no es así. Entonces, la realidad es que todo vacío, en teoría del poder, lo va a tomar y lo va a rellenar a alguien. Y eso ha sucedido a lo largo y ancho del país, y no solamente estamos hablando del país, bien lo decías, a nivel mundial, en todas partes del mundo está sucediendo esto. Aquí lo importante es que lo que comentaba ahorita Aureliano, creo que la estrategia de comunicación política de Andrés Manuel
en las conferencias matutinas, la mercadotecnia política que está llevando, los conceptos, el lenguaje que utiliza coloquial para poder conectar con la gente, el fuchihuacala, todo el deber ser que ha vendido, la renovación moral, es correcto. El problema es que ya ahorita, como se han ido presentando estos acontecimientos, ya estando él en el poder, ya estando él en su gobierno, porque el problema de seguridad pública de la incidencia delictiva es un problema transeccional, viene desde hace muchos años, no podemos decir que esto es de ayer, ¿no? Se viene recrudeciendo este problema de inseguridad a finales del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, pero los antecedentes hay antecedentes que hablan de que los chinos fueron los primeros a introducir opiáceos en Sinaloa, y luego se viene el acuerdo que no hay documentación entre Estados Unidos y México para producir opiáceos para la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. La realidad que es un problema, y quiero concluir con esto, es un problema de todos. Y no podemos dejarlo este problema nada más a las autoridades gubernamentales. Hay que ayudarles a todas las autoridades gubernamentales. Ahora te pregunta, ¿cómo? Te va a preguntar la ciudadanía. Es que la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Yo creo que la respuesta es educación. Yo creo que la educación es la puerta para el progreso, para la conciencia, porque si quieres realizar otro tipo de acciones, creo que cualquier ciudadano se podría encontrar en riesgo. O sea, si se siguen o si se llevan a cabo operativos como los que se buscaban realizar este fin de semana, ya este jueves allá en Culiacán, esa no va a ser la respuesta. O sea, una guerra directa, cárteles de la droga o la famosa Guardia Nacional, no es la respuesta. Eso tiene que trabajar desde abajo para arriba. Yo pienso que tienen que trabajar conjuntamente sociedad y gobierno, y fíjate lo que te voy a comentar, Claudia, Aureliano, esto tiene que ser de arriba para abajo y de abajo para arriba. O sea, no nada más, esto es bidireccional, ¿sí? Bidireccional y transversal, desde mi punto de vista. ¿Qué opinan los dos sobre el tema de la Guardia Nacional? A mí todavía no me queda claro esta medida de la Guardia Nacional. Me suenan militares disfrazados con otro nombre que dicen que les están dando mayor capacitación. Al final del día lo que vemos es un militar o un elemento de la Marina con una banda que dice GN, y es todo, con grandes proyectos como construir un edificio. Digo, no se tiene dinero ni para hacer lo básico o para hacer los proyectos que se tenían desde campaña, como una descentralización de las instituciones del gobierno. Estamos todavía esperando, ¿no? Y por lo que veo nos tenemos que sentar para que llegue la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aquí a nuestro municipio. Hace un año yo creo que el presidente estaba haciendo estas promesas aproximadamente, ¿no? Y todavía estamos esperando, desde el primer día van a estar ahí trabajando, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos un edificio, bueno, más bien un terreno, perdón, y así como que se quedan mucho en las mañaneras, en un bla, 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 y nada aterrizado. ¿Qué opinas de la Guardia Nacional? Ahorita vamos a preguntar a Aureliano. Creo que hay que acelerar, vamos a decir, movilizar las acciones. Creo que hay que llevar a cabo una evaluación del desempeño. Insisto mucho, y es la tercera vez que lo repito en el programa, tienen que agregarle el ingrediente de inteligencia y contrainteligencia, el servicio de inteligencia y contrainteligencia. Si no llevan a cabo servicio de inteligencia y contrainteligencia, no van a tener buenos resultados, porque cuando tú realizas operaciones con esos instrumentos, puedes capturar, puedes lograr tu objetivo sin tirar un balazo. Entonces, por eso es tan importante esos instrumentos y esas herramientas. ¿Y Alfonso Durazo está dando el ancho? Ahí está la percepción ciudadana. La percepción ciudadana está solicitando la renuncia, el presidente le da el respaldo. Finalmente, el costo político va a ser para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde mi punto, aquí hay que ver los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la administración pública, de los resultados que se dan en seguridad pública, y también hay que ver el punto de vista político. El político, esto va a tener un costo político muy grande rumbo al 2021. Claro. ¿Por qué? Porque Alfonso Durazo es una figura
que de alguna otra manera él es un perfil que se ha estado posicionando para ser candidato a gobernador en el estado de Sonora y es el perfil más posicionado. Y el hecho de estar en un área de seguridad los está desgastando constantemente su figura rumbo al 2021. Yo no veo a un Alfonso Durazo pidiendo el voto en Obregón después de haber sido secretario de Seguridad Pública o en Empalme o en Guaymas o en Hermosillo. Yo creo que la gente va a tener una reacción negativa en un momento dado si se lo, si se lo encuentran, ¿no? en un meeting político, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, creo yo que esto también tiene un efecto, va a haber una consecuencia negativa para la marca Morena rumbo al 2021, hablando del ámbito político electoral. Un ejemplo nada más, para que veas cómo no hay en este momento orden en el país. Las asambleas distritales concejales que están llevando a cabo para elegir al próximo dirigente nacional y los próximos dirigentes estatales han sido suspendidas en todo el país de Morena. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido conflictos, violencias, confrontaciones. Eso es para evaluarse porque si es el partido en el gobierno, pues tendrían que tomar medidas. Ahí se está reflejando la falta de orden en el gobierno, se está reflejando en un partido político gobernante. Es a donde quería llegar. Okay. Sobre la Guardia Nacional hay que decir que es, con todo el respaldo que tuvo de todos los congresos y de los poderes, el Congreso de la Unión, pues es construir una narrativa para generar esperanza, expectativa en los mexicanos. Lo mismo hizo Calderón con la PFP, ¿sí? y lo hizo Peña Nieto con la Gendarmería. Son los mismos. Sí. Lo que esperaríamos es que sí hubiera coordinación y no se presentaran estas operaciones fallidas, aunque el factor humano del error pues siempre va a estar ahí. Es condición humana. Una cosa es que te hagas pato y otra cosa es que realmente sí fallaron y pues es mala señal en el sentido que se supone que estos deberían estar más coordinados. En el caso concreto de Sonora, recordemos que en septiembre, antes de que viniera López Obrador el 2 de septiembre, en agosto se anunciaron la entrada de los militares, ¿no? Que se iban a hacer el mando en después de 2 meses de espera, porque dijeron que iba a ser en junio y así nos trajeron hasta que llegó el mismo secretario. Todos se dieron algunas resistencias y hasta el caso más peculiar de Navajo, que ni siquiera pudo entrar, ¿no? No llegó. Y creo que pues, es evidente que los resultados no han sido los esperados, pero también hay que, tampoco, es malo que, como dicen la 4T, no mentir, no robar, no traicionar, pero tampoco debemos de pecar de ilusos. Este asunto no va a ser rápido, o sea, así como, ahora sí que como se va inundando la casa, no es de sopetón, esto también va a tener que ser, o sea, no esperemos actuaciones de Rambos o de cosas así que van a cortar de tajos, porque, como bien decían ahorita, la narcocultura no nomás es modo de ser, es una economía. Hay mucha gente que depende de eso, nos guste o no, nos parezca o no, cada quien moralmente puede ser muy criticable, pero es una realidad. Sí. Y en el caso de la figura de Alfonso Durazo, creo que sus momios, dicen así, o sus nomios, ¿cómo? Ya se me olvidó la palabra, su ranking estaba muy bien hasta Culiacán, ¿no? La semana estuvo muy fuerte para él, empezó así como, ¿cómo se llama? Con arranque de cuarto de milla y parece que tiene final de yegua, ¿no? Pero creo que también hay que ser justos. Esto es ahorita, todavía falta mucho tiempo y ya veremos las cosas desde una perspectiva, porque, cierto, lo de Culiacán es muy grave para él como responsable de la seguridad nacional, pero... pero tal vez se reivindique, ¿no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Y es más, me gustaría, no por él, o que fuera... no porque le beneficiaría para sus ambiciones políticas o sus intereses, sino por el bien de la gente, de la población, que dijeran, les callé la boca, miren, ahorita qué bueno. Ahora sí lo hicimos con inteligencia. Bueno, te mereces eso y más, porque también Alfonso Durazo, pues, está con un ojo en Sonora y con otro ojo allá en Tenochtitlan, ¿no? O sea, yo creo que así la veo, pero creo que es muy pronto
que es muy pronto porque, aparte que políticamente es muy hábil en cuanto a... Si ustedes vieron la rueda de prensa que dieron con los medios para explicar lo que pasó, o sea, lo que dijo López Obrador allá en Sinaloa, el que sacó la rueda de prensa, fue Alfonso Durazo. El gobernador salió por piernas, ¿no? Y entonces, yo creo que es muy pronto, aunque sí fue un buen gancho al hígado a su figura política. Pues vamos a ver qué es lo que pasa políticamente hablando, a ver qué es lo que sucede. Como dices, todavía falta mucho. Falta un año. Esperemos que le dé vuelta, y no por él, sino bien lo dices, por el bien de todos. Le agradecemos a los dos que han estado con nosotros aquí en este programa. Es un tema difícil de tratar, sobre todo porque estamos en tierra de Sonora y sabemos todos dónde estamos parados, pero me da gusto que deje de ser tabú esto de hablar de los cárteles de la droga, cómo se mueven y qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo cómo lo fuimos entrando en el punto en el que, ojo, esto no es tema nada más de los gobiernos, sino también es tema de la sociedad. A ver, qué tanto estamos involucrados con la narcocultura, qué tanto la hemos hecho nuestra. Yo creo que es importante que cada uno en su casa haga el análisis, y como siempre le digo antes de finalizar este programa, si nosotros no cambiamos, las autoridades no van a cambiar. Si nosotros desde nuestra casa no impulsamos lo que realmente queremos, ese punto de transformación, de inflexión, de cambio, esto no va a cambiar. No podemos dejárselo a los políticos porque ya sabemos cómo reaccionan. Aureliano, te agradecemos mucho como siempre, ya gente de casa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos siempre a desmenuzar los temas. Gracias. Siempre será un placer, y sobre todo estar entre paisanos. Ahí está, Efraín Martínez, te agradecemos mucho tu presencia, y de igual manera abierto este espacio. Esperemos que no sea la última oportunidad que te tengamos aquí para seguir analizando otros temas de política, que vaya que tenemos lista pendiente ahí. Muchas gracias, Claudia, un placer haber convivido a fondo con Aureliano, y esperemos estar próximamente aquí en tu programa. Aquí los chicos de Navojoa, la región del Mayo, Un presente. saludo a los paisanos. Muchísimas gracias. A los mayos. Suerte a los mayos. La otra semana vienen para acá. Ándale, o sea, suerte. Entonces, Hombre. la van a necesitar. No. Mucha Vamos a suerte. ganar la serie, vas a ver. Muy bien, y sobre todo, pues gracias a usted, y la invitación usted ya la conoce. Es para que no le cambie. ¿Por qué? Porque seguimos en Mega Noticias. A continuación, clasificación A. Este programa es apto para todo público. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya.